Alderiques. Muy buenas a todos y a todos, encontrámonos en Sisión. Aquí detrás estamos en lo que llamen el Solarón y al encontrarse con nos Verónica Rodríguez, que lle de una plataforma que llámase Un Pulmón para el Solarón. Esta zona, que si conocéis un poco Sisión o si no de cualquier parte de Asturias, y una zona donde, Verónica, muchas gracias por atender a Alderiques, donde llegaba el tren por aquí, toda esta zona, ¿no? Pero aquí detrás hay muchas cosas que nos podéis contar, ¿no? Porque hay un plan urbanístico que quieren aprobar. Aquí detrás hay muchas sospechas de cuestiones y edificios grandones que quieren poner aquí detrás. Cuéntanos un poquitín de qué trata esta historia. Bueno, el tema es que aquí quieren plantar un montón de edificios y bueno, nosotros estamos peleando porque quede como parque y sea una zona verde para Sisión, en el centro de la ciudad, que nos parece fundamental, una ciudad que tiene un montón de contaminación y creemos que es fundamental que tenga un montón de árboles en el centro que nos permitan respirar mejor. Y aparte, Verónica, porque aquí lo que se está, tratando y una cuestión también urbanística de muchas perres, porque claro, estamos hablando, esto Alcorday Bosquedera, lo que estáis viendo a las nuestras espaldas, y era un lugar donde llegaba el tren, estamos en el centro de Sisión y donde era un lugar ahora mismo que un edificio tiene un precio súper grande, ¿no? Y además los políticos pensaban esto de Sisión al norte, bueno, que con esos perres, en antes de lo que era burbuja inmobiliaria, el vender toda esta historia para así construir aquello de el tren per bajo tierra y demás, ¿no? Sí, el asunto es que estos terrenos son públicos, claro, y quieren venderlos supuestamente para financiar el plan de vías y el metrotren. Decimos supuestamente porque no hay todavía ni se sabe dónde va a ir la estación. O sea que bueno, eso habrá que verlo. De momento lo único que hay es que estos terrenos ya salieron a subasta y quedaron desiertos, es decir, que hay una presión para que bajen los precios. Claro. Que bajen los precios es evidente porque son muy golosos. Los terrenos en el centro de la ciudad, lo que tú dices, esto vendeslo un piso bien, a un precio bueno, a un precio curioso. Sí, entonces, sí. El asunto es que nosotros lo que decimos es que son terrenos públicos que no se pueden regalar. No es cuestión de regalos por 4 perres, que además el presupuesto que hay del plan de vías supera los 800 millones en este momento, que todavía están con los estudios preliminares. Luego ya veremos cuando aterrices, va a superar los 1.000 millones, bueno, de suro. Y entonces el porcentaje calculamos que va a suponer la venta de estos terrenos igual de un 3 o un 4% lo que vas a sacar por estos terrenos, con lo cual la justificación económica no la vemos. Y por tanto, ¿qué es lo que hay? Pues un pelotazo urbanístico, terrenos en el centro de la ciudad, baratinos, a buen precio, para que se enriquezcan los de siempre, los grandes constructores, porque además Sisión no hay una ciudad que tenga necesidad de vivienda, hay un montón de viviendas vacías, hay vivienda nueva en sin vender y no hay población, cada vez marcha más gente de la ciudad, por lo tanto no hay justificación ninguna para construir viviendas aquí y por eso decimos que lo dejen como zona verde en el centro de la ciudad, porque eso es una cuestión de una apuesta de un modelo de ciudad pues sostenible, ¿no? Ecológicamente, una ciudad que tiene problemas de contaminación y que necesita abordarlos, pues es una cuestión muy concretina, que es plantar árboles aquí y hacer una zona verde en el centro de la ciudad que te configure esto de otra manera. Seguimos Alderiques. Y Verónica, dándonos la vuelta al asiento, lo que puede ver a las espaldas, ahora estamos en la otra parte, y en todo esto que quedó, unas valles y demás, que quedó todo como abandonado, ¿no? Está abandonado totalmente. Y esto fíjose porque reivindicaron el precio. Sí, lo del verde que veíamos en antes, ¿no? Sí, sí. Y eso, y entonces para rematar, desde el Pulmón para el Solarón lo que pedís es eso, un modelo urbanístico más afalladizo para la ciudad y no pensar tanto en los perres. Más en las personas que en los perres, en el futuro de la ciudad, una ciudad que sea vivible, respirable y amable con la gente, y eso es lo que pedimos. Y no creemos que vayamos a echar en vaso el plan de vida
explicarnos esta cuestión que nos parece muy importante, la ciudad más poblada de Asturias y toda esta historia que estáis viendo del pulmón pastoral, esta gente que está trabajando, podéis ir a las redes y vetar todo lo que están haciendo. Gracias, Verónica, de verdad, gracias. Adiós. Todos los contenidos na nuestra web alderiquesdasturias.com.